Quiero que vaya conmigo al libro de Tito, en el capítulo 2, en el versículo 11, y vamos a estar leyendo versículo 11 y versículo 12 en esta tarde, con el favor de nuestro Dios. Las últimas ocasiones, las últimas semanas, he estado hablándole a usted sobre lo que es una iglesia gloriosa. Y déjeme una vez más hacer hincapié sobre ese tema, debido a que Dios lo ha puesto muy fuerte en mi corazón. Y quiero hablarle un poco más sobre esa iglesia gloriosa que Cristo viene a buscar. Ya le he mencionado muchas de las características que hicieron de la iglesia apostólica una iglesia gloriosa. Ya le dije también que esa iglesia era acrecentada y fortalecida por el Espíritu Santo de Dios, y también porque andaban en el temor de Dios. Y cuando hablamos del temor de Dios, hablamos del verdadero arrepentimiento. Y nos dimos cuenta que hay personas que necesitan realmente arrepentirse de corazón, para no ser como los fariseos que venían a ser bautizados por Juan el Bautista, pero no venían con un corazón realmente arrepentido. Y por eso Juan el Bautista les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Así que estuvimos hablando sobre el verdadero arrepentimiento y los frutos que son dignos de un verdadero arrepentimiento. En esta tarde, hablando de este mismo tema de la iglesia gloriosa, escuchemos ahora las palabras que escribe aquí el apóstol Tito, diciéndonos en el capítulo 2, versículo 11 y 12 de la siguiente manera. Y dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, escúcheme bien, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El versículo que sigue dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y hablando de Jesucristo, el último versículo nos dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, y nos da las razones por las cuales Él se dio a sí mismo. Dice que lo hizo por nosotros. Número 2, lo hizo para redimirnos o rescatarnos de toda iniquidad. Número 3, para purificar para sí un pueblo propio. Pero dice que un pueblo propio o un pueblo de Él, un pueblo con una característica. Y dice que era un pueblo celoso de buenas obras. A ver, repitamos todos por favor este versículo en voz alta, añadiendo la palabra Jesucristo, porque este versículo se une con el verso anterior. Entonces digamos Jesucristo, ¿ok? 1, 2, el otro, perdón, el de quién se dio a sí mismo. Ahí, perfecto, muy bien. Decimos todos: Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Présteme su atención, por favor. En Efesios capítulo 5, unas semanas atrás, yo le hablé de que Jesucristo también se entregó a sí mismo y fue a la cruz para presentarse una esposa gloriosa. ¿Se acuerda de eso? Y en medio, hermanos, de esa
iglesia gloriosa, este versículo que estamos leyendo nos dice que la iglesia debe ser un pueblo celoso de buenas obras. Jesucristo fue a la cruz, como dice este versículo, para redimirnos de toda iniquidad, y también fue para purificar para sí un pueblo propio, y dice celoso de buenas obras. Entonces escúcheme bien, cuando hablamos de una iglesia gloriosa, hablamos de una iglesia celosa de buenas obras. ¿Está conmigo esta tarde? Una iglesia por la cual Cristo viene, que dice es una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Y para que esa iglesia pura, sin mancha y sin arruga pueda darse, la iglesia debe de ser una iglesia que no pierda el celo por las buenas obras. Quiero decirle con tristeza que hoy en día hay mucha liberalidad en la iglesia. Quiero decirle con tristeza que hoy en día se está dejando a un lado esto de ser celoso por las buenas obras. E iglesia, te quiero decir en el nombre del Señor, quiero dar todo lo que esté de mi parte como pastor de esta congregación, para que esta congregación sea una iglesia gloriosa, celosa de buenas obras. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Una iglesia celosa de buenas obras. Por lo tanto, en esta tarde te quiero predicar el tema: casa de oración o cueva de ladrones. Casa de oración o cueva de ladrones. Tengo ya semanas con este tema en el corazón. Había esperado el momento correcto para poderlo predicarle a usted. Había venido este mensaje formándose en los días desde que el Señor me llevó a esa escritura. Y yo quiero decirle, amado hermano, que a veces hay escrituras en la palabra que uno no quisiera leerlas en público. Hay escrituras en la palabra que uno no quisiera, ¿por qué no decirlo?, ni predicarlas. Y le digo esto porque sé que no solamente me pasa a mí. Estuvimos en México en el Congreso de Mundo de Fe en Dimensiones, y me di cuenta que hay pastores que les pasa también lo mismo, que cuando llegamos a un versículo de la escritura quisiéramos de alguna manera que no estuviera allí. Sin embargo, esos versículos están allí y tenemos que respetarlos, y tenemos también que predicarlos, y tenemos también que decirlo, ¿por qué no repetirlo aún en los medios sociales? Yo sé que esta predicación, si todo sale bien y el audio no falla, vamos a tener que subirla a internet y va a estar abierta para muchas personas. Y yo sé que esta predicación, escuche bien, puede herir la conciencia de muchos ministerios. Puede herir la conciencia de muchos pastores inclusive. Y puede que hiera la conciencia de algunos de los que estamos aquí en esta tarde. Les soy honesto, ya se lo dije, yo no quisiera predicarle de esto, pero tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento mencionan esta frase que usted tiene en pantalla. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se menciona que la casa de Dios es casa de oración y no es cueva de ladrones. Jesucristo tuvo que mencionar estas palabras. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de Él se había perdido el celo por las buenas obras. En el tiempo que Jesucristo pisó esta tierra, yo quiero decirle que su pueblo, por el cual Él había venido a entregarlo todo, su pueblo había perdido el rumbo de lo que era la adoración verdadera. Y Jesucristo tuvo que ser muy enfático. Jesucristo tuvo que enfrentar a los religiosos de aquel entonces,
Jesucristo tuvo que enfrentar a los poderosos de aquel entonces, diciéndoles que su casa era casa de oración y no una cueva de ladrones. Yo quiero decirte que cuando la iglesia olvida el celo por las buenas obras, la casa de Dios puede dejar de perder su verdadero propósito por el cual fue establecida, y la casa de Dios puede, hermanos, perjudicarse o puede, ¿por qué no decirlo?, denigrarse tanto que puede llegar a convertirse en una cueva de ladrones o en un mercado. Por eso, este versículo que estamos leyendo sucedió en Juan capítulo 2, versículo 13 al 17. En estos versículos que vamos a leer, usted se va a dar cuenta, amado hermano, que Jesús, como punto número 1, muestra celo o mostró celo por la casa de su Padre. ¿Sí? Por eso es que Tito nos dice que Cristo fue a la cruz para purificar a un pueblo celoso de buenas obras. ¿Por qué? Porque si alguien fue celoso de buenas obras, ese fue Jesucristo. ¿Está conmigo, iglesia? Si alguien nos puso el ejemplo de lo que es ser celoso y tener respeto o reverencia por la casa de Dios, ese fue el Hijo de Dios, Jesucristo. Ahora le voy a decir algo. Me llamó mucho la atención antes de leer. Me llamó mucho la atención que esos versículos que nosotros vamos a leer sucedieron inmediatamente, según el Evangelio de Juan, sucedieron inmediatamente después del primer milagro público de Jesús. El primer milagro público o la primera señal que encontramos en el Evangelio de San Juan es precisamente en las bodas de Caná, en el capítulo 2, ¿verdad? Donde Jesús está convirtiendo el agua en vino. Y todos conocemos esa señal, no la voy a repetir. Pero lo importante es, y lo que me llamó la atención es que inmediatamente después de esta señal o después de este primer milagro, donde Jesucristo da a conocer su ministerio público, en otras palabras, al comenzar su ministerio público Jesús, lo primero que se preocupó en hacer, óigame bien, fue subir al templo en Jerusalén y limpiar su casa. Me llamó mucho la atención eso. O sea, pudiendo Jesús hacer más milagros, pudiendo Jesús hacer quizá más predicaciones, o pudiendo Jesús hacer quizá más viajes, no. El Evangelio de Juan me muestra que después de convertir el agua en vino en las bodas de Canaán, dice que sube a Jerusalén y lo primero que hace es ir a su casa, a la casa de su padre, y limpiarla. Eso me gusta mucho. ¿Sabe por qué? Porque eso habla de una iglesia gloriosa. Habla de una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Habla de una iglesia que debe de ser celosa por las buenas obras. Entonces veamos, por favor, cómo Jesús mostró su celo por la casa de su Padre. Y estos son los versículos que yo le decía que quisiera que no estuvieran ahí. Quisiera nunca predicarlos. Quisiera que la gente que se convierte al Señor, ojalá nunca se topara con estos versos. Pero yo quiero decirle que si el Espíritu Santo dejó estos versículos en la palabra, es para que la iglesia se advirtiera de que no permitiéramos nosotros que la casa de Dios se convierta en un mercado, o la casa de Dios se convierta en una cueva de ladrones. Así que vamos a leerlo. Juan en el capítulo 2,
versículo 13. Y dice la escritura en esta hora de la siguiente manera: estaba cerca, dice, la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Miren en qué se había convertido el templo: un lugar de venta. Se estaban vendiendo animales, ovejas, palomas. Y dice que también halló ahí a los cambistas allí sentados. Versículo que sigue, verso 15. Y haciendo un azote de cuerdas. Note el celo de Jesús. Imagínelo por favor llegando a la iglesia, llegando al templo, ¿verdad? Mirando toda esa escena, mirando esas ovejas bramando, mirando, ¿verdad?, los animales haciendo ruido, y por qué no decirlo, aún también oliendo el estiércol de estos animales, porque hay que entender, amado hermano, que los animales son obviamente animales, y ellos no se fijan qué lugar están pisando para poder hacer su necesidad fisiológica. Entonces imagínense, no solamente había un ruido tremendo, sino que también había unos olores desagradables cerca o en la casa de Dios. ¿Me estoy explicando? Sígame muy de cerca, por favor. Entonces, cuando Jesucristo llega al templo, mira toda esta escena desagradable, le brota un celo en su corazón por la casa de su padre, y dice que hace un azote, o sea, un látigo de cuerdas, y comienza a echar fuera del templo. ¿A quiénes? Dígalo, ¿a quiénes? ¿A quiénes? Ahí dice, a todos. A todos los comenzó a echar fuera del templo. Por eso me gusta la palabra, y tenemos que leerla muy específicamente, porque me dice dónde estaban. Los echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y dice que esparció las monedas de los cambistas, como diciendo, ¿saben qué? El dinero en la casa de mi padre no es lo más importante. ¿Sí? Lo aventó. ¿Sí? Esparció las monedas de los cambistas, y dice que volcó las mesas. Y después de hacer esto, el versículo 16 dice: y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto. Y aquí viene la palabra o la parte del versículo que en parte inspiró el título de este mensaje. Dice: y no hagáis de la casa de mi padre ¿casa de qué? Diga conmigo fuerte: casa de mercado. No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Iglesia de Dios, si queremos ser una iglesia gloriosa, debemos de ser un pueblo celoso de buenas obras y cuidar que esta casa no se convierta en una casa de mercado. Y gracias a Dios creo que vamos bien, porque aquí no nos interesa vender las cosas. Yo quiero decirte que desafortunadamente hoy el evangelio está muy comercializado. Desafortunadamente hoy en día a todo se le está poniendo precio, y vamos a hablar un poquito más de eso. Pero Jesús está diciendo: no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Ahora quiero que miren a Jesús con un látigo en su mano. Quiero que lo miren con un azote en su mano. Con ese azote en su mano, después de haberlos echado afuera a todos, les está diciendo: no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Le pregunto, ¿Jesús estaba celoso de la casa de su padre, sí o no? ¿Sí o no? Amén. ¿Verdad? Claro que sí.
porque se necesitaba mostrar autoridad, se necesitaba ejercer el poder para poder, hermanos, mantener la santidad en la casa de Dios. Por eso el versículo que sigue, el versículo 17, dice que cuando Jesús dice estas palabras, entonces se acordaron, dice el verso 17, entonces se acordaron sus discípulos. ¿De qué se acordaron? De que estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? El celo de tu casa me consume. En el Antiguo Testamento estaba escrito esto, ¿verdad? En el Salmo 69:9 nosotros encontramos esa frase que se había escrito precisamente muchos años atrás, dando como una profecía de lo que Jesucristo iba a venir a hacer, porque su pueblo había perdido el rumbo de lo que era la verdadera adoración. Por eso cuando Jesús hace esto, los discípulos inmediatamente se acuerdan de que la escritura decía que el celo de la casa de Dios iba a consumir al Hijo de Dios. Y lo estamos viendo, amados hermanos. Ese celo fue precisamente el que Jesucristo mostró en estos versículos que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque el punto número 2 entonces es que la casa de Dios no debe convertirse en un mercado. Le voy a hacer un poco de historia para que entienda por qué es que había animales, por qué es que había bueyes, por qué es que había ovejas y palomas en lo que se llamaba el patio de los gentiles. El patio de los gentiles era exactamente un patio a las afueras del santuario del templo, donde llegaban todos estos mercaderes, donde llegaban todos estos cambistas y ponían sus mesas para poder hacer sus negocios ahí exactamente donde estaba el templo. Ahora, ¿por qué llegaban con animales? Porque la ley, amado hermano, ordenaba presentarse con ofrendas delante de Dios cada vez que se iba al templo. En Deuteronomio capítulo 16, verso 16 al 17, no lo vamos a leer. Nosotros encontramos que la ley habla de 3 grandes fiestas solemnes que el pueblo de Israel tenía que cumplir. Y en estas 3 fiestas se necesitaba subir a Jerusalén, principalmente en la fiesta de la Pascua, para presentar ofrenda o sacrificio delante del Señor. Por eso es que la gente que quería llegar a Jerusalén a celebrar la Pascua tenía que llevar desde su casa un animal, tenía que llevar desde su casa un cordero o una paloma, según fuera su caso, para poder entonces ofrecer en Jerusalén. Porque dice la Biblia que nadie podía presentarse delante de Dios con manos vacías. ¿Me está oyendo? Nadie podía presentarse delante de Dios con manos vacías. En otras palabras, a Dios también tenemos que ofrecerle según Él nos ha prosperado, dice la Escritura. Con esto en mente, entonces la gente tenía que llegar a Jerusalén, amado hermano. Y como tenía que llegar a Jerusalén, algunos vivían muy lejos, no podían llevar desde muy lejos un animal cargando porque era más pesado para ellos. Entonces, ¿qué hacían los comerciantes? Escúcheme bien, los comerciantes siempre están a las vivas para sacarnos el dinero. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ellos se las arreglan. Si te tienen que hablar por teléfono, te hablan por teléfono una y otra vez. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Si te van a visitar, no importa que vengan de donde tengan que venir, quieren venderte una cosa, ellos van y te visitan. ¿Y sabes qué? Siempre te presentan su producto como lo mejor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amado hermano,
¿No le ha tocado a usted llamadas telefónicas de repente que usted dice, oye, ¿por qué me están hablando así? La otra vez me llamó un americano allí, ¿verdad? Y seguido han hablado, ¿verdad? Ya ni les contesto porque yo sé que los lunes en la mañana la mayoría de ellos son comerciantes. En una ocasión que se me ocurre contestar, bueno, y que empieza luego el hombre a hablar, ¿está usted listo para sus gastos funerales? Y yo, ay, santo Dios. Era un americano, ¿eh? Y usted no sabe si mañana va a morir y no sé quién sabe cuándo. Ay, ¿sabe qué? Pum, que le apago. Yo dije, este cuate me sacó del espíritu en el que yo estaba. Yo estaba estudiando la palabra del Señor y en ese momento, ¿está usted listo para sus gastos funerales? Dije, ¿sabes qué? Ahorita en lo que menos estoy pensando es en morirme. ¿Y sabe qué? Pero cuando ellos te hablan, no solamente estas personas, todas las personas, ¿verdad? Te hablan de su producto de lo mejor. Los que vendían animales sabían que la gente tenía que llegar. Sabía que la gente tenía que llegar y traer un animal, ¿verdad? Traer un animal. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, vamos a ayudarles un poquito para que cuando lleguen a Jerusalén, aquí tenemos los palomitas, aquí tenemos los corderitos, aquí tenemos los bueyes, para que ellos puedan comprarlos aquí y no los traigan desde su casa. Obviamente, amado hermano, usted sabe que esas palomas, esos corderos y esos bueyes de seguro valían más de la mitad del precio original de estos animales. ¿Sí o no? Es como cuando usted va a un parque temático, a Six Flags o algún otro lugar donde usted a veces no puede meter comida, ¿verdad? O cuando vamos al aeropuerto, los que alguna vez han viajado en avión, de repente no tuviste tiempo de comer afuera, pero allá en el aeropuerto ya hay sándwiches listos, hay hamburguesas, hay taquitos, hay refrescos, hay agua, hay de todo, porque los comerciantes están listos para ofrecerte sus productos. ¿Y qué pasa? Un agua que allá afuera te cuesta quizá $1, ahí la vas a comprar en 3. Un sándwich que te cuesta quizá en la calle $3, $4, ahí lo vas a comprar en 8 o en $10. Eso se llama comercio. ¿Estamos? Entonces la ley ordenaba presentarse con estas ofrendas y los comerciantes estaban listos para que cuando llegaran estos peregrinos, entonces decían, ok, traes tu animalito para el sacrificio porque Jehová ha dicho en la ley que no te presentes con las manos vacías. En otras palabras, tienes que ofrecer al menos una paloma. Entonces la gente dice, bueno, ok, está bien. ¿Y cuánto la paloma? No, pues $200. Ah, caray. Bueno, pues ni modo. Venga los $200, venga mi paloma. Imagínate una paloma de $200. Una gallina, vamos a ponerla así para que entienda. ¿Cuántos compraron una gallina de $200? Ni que fuera de pelea, ¿eh? ¿Sí? Ahora, entonces, escúcheme bien, por favor. Ahí estaban los comerciantes haciendo su agosto, como decimos los cristianos. Los comerciantes estaban haciendo su agosto. Pero no solamente había comerciantes que vendían animales, también había comerciantes que cambiaban dinero. ¿Qué quiere decir esto? La ley también ordenaba que cada varón mayor de 20 años arriba tenía que contribuir para el templo con un impuesto anual, entre otras cosas, ¿sí? Inclusive a Jesús le cobraron este impuesto, los que han leído la escritura, ¿verdad? Entonces la ley tenía esto, que cada varón mayor de 20 años arriba tenía que contribuir al templo con esta ofrenda. Pero escúcheme bien, como venían gentiles y venían de otras partes, ellos traían sus propias monedas y cuando llegaban a Jerusalén, se encontraban que en Jerusalén circulaban
principalmente tres clases de monedas. Circulaba la moneda romana, que era la moneda imperial, la moneda del imperio romano. Circulaba también la moneda griega, que era la moneda de los gentiles, ¿verdad? Y circulaba también la moneda local, la moneda que se llamaba moneda tiriana, así se le llamaba en aquel entonces. Entonces, escúcheme bien, las personas que traían monedas romanas no podían ofrecerlas en el impuesto que se les había puesto. ¿Por qué razón? Porque las monedas romanas y las monedas griegas o grecas, como usted quiera decirlo, esas monedas tenían el rostro de sus gobernantes. El rostro de César, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, como tenían rostros de seres humanos, en el templo los fariseos, los que estaban ahí, especialistas de la ley, ellos no les aceptaban ese tipo de monedas porque los consideraban como una idolatría. Una vez más volvemos al punto. Los comerciantes, sabiendo la necesidad del pueblo, que el pueblo necesitaba cambiar, necesitaba moneda no romana, no moneda griega, sino moneda tiriana, que era la moneda local. Entonces ellos dicen, bueno, ellos van a llegar con sus monedas romanas, van a llegar con sus monedas griegas, pero nosotros se las vamos a cambiar por monedas locales. Y obviamente al cambiárselas, ¿qué cree que hacían? ¿Ha cambiado usted alguna vez dólares? ¿Qué pasa cuando cambiamos dólares? El dólar está a 18. Normalmente vas, lo cambias y ellos te pagan 17. En cada dólar pierdes al menos un peso. Ahora, si vas a comprar, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Te lo dan más caro. Y ellos siempre ganan. Y el que siempre uno pierde es el cliente. Entonces escúcheme bien, hermano. Ganaban por todos lados. Ganaban con los animales y ganaban en el cambio de las monedas. Pero todo esto era aprovechándose, escuche bien por favor, de la necesidad del pueblo que venía a buscar de Dios. Abusado con esto, porque hoy en día hay un pueblo allá afuera necesitado de la presencia de Dios. Y quiero decirle, hermano, con vergüenza se lo digo, con dolor se lo digo, que hay algunos que se dicen siervos de Dios, que se están aprovechando de la necesidad que hay en el pueblo de Dios de buscar de la presencia de Dios. Y algunas de estas personas, siervos aparentemente de Dios, están convirtiendo la iglesia en una casa de mercado. ¿Me pasas mi teléfono, por favor? En una casa, no, aquí lo tengo, perdón, acá lo traigo. Ya ven cómo se le olvidan las cosas a uno. Ando montado en el burro y ando preguntando por él. Que necesito ver la hora, si no le predico toda la tarde. ¿Me está siguiendo lo que estoy diciendo? Ahora mire, yo estaba consciente de que este mensaje no iba a sacar amenes, ni iba a sacar mucho menos aplausos, ni aleluyas, gloria a Dios. Es más, probablemente en internet va a ser el menos visto. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso a mí no me interesa. A mí me interesa que usted aprenda que tenemos que ser un pueblo celoso de buenas obras. Probablemente algunas personas digan, este pastor no le pongo like porque predica cosas que no me like it. No estoy para agradar a la gente. No estoy para agradar al hombre, estamos para agradar a Dios. Y vuelvo a repetirle, ¿verdad? Yo quisiera que esto no estuviese en la escritura, porque, hermanos, da vergüenza hoy en día decir que hay iglesias que parecen mercados. Todo lo quieren vender. Todo.
¿Sí? Es triste, ¿verdad? Es triste esta situación, pero yo quiero decirle que no es nada nuevo. No solamente es desde el Antiguo Testamento, aún en la Santa Inquisición, nosotros sabemos, ¿verdad?, que la iglesia romana perdió el sentido de lo que es la verdadera adoración y le pedían a la gente que les diera sus propiedades, y entonces ellos decían: muy bien, tú me das tu propiedad y yo te voy a dar una indulgencia, y esta indulgencia es un papelito que dice que tú, por haber regalado tu propiedad a la iglesia católica, tú vas a recibir la vida eterna. Y te daban entonces una indulgencia, pero la iglesia católica se quedaba con tu propiedad, con tu casa, con tu herencia, etcétera, etcétera. Y ¿sabes qué? Así la iglesia católica se llenó de riquezas en el mundo. Qué triste. Pero lo triste es que no solamente se quedó en la iglesia católica, aún la iglesia cristiana hoy en día también hay algunos por ahí, ¿por qué no decirlo?, ladrones que te están vendiendo las bendiciones. ¿Oyó lo que dije? Ladrones que venden las bendiciones de Dios. Ladrones que están vendiendo, ¿por qué no decirlo?, los milagros de Dios. Ladrones que están vendiendo la sanidad de Dios. Ladrones, comerciantes que están vendiendo el favor y la prosperidad verdadera de Dios. Yo quiero decirte, hermano, que esto no debemos permitirlo. La iglesia gloriosa de Cristo, la iglesia gloriosa de Cristo, debemos de ser una iglesia celosa de buenas obras. Si estamos viendo que esto está sucediendo a nuestro alrededor, nosotros tenemos que hacer lo que hizo Jesucristo, ponernos en autoridad, ¿verdad? No te quiero decir que tomes un azote y que empieces a golpear a todo mundo, pero sí quiero decirte, hermano, que tomemos una posición de celo y no participar de estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque a veces la iglesia cae en el juego de los comerciantes. La iglesia cae en el juego de estos ladrones que se aprovechan de la fe de la gente, que se aprovechan de la necesidad de la gente para entonces sacar provecho económico. Esto no debe de ser. Por eso Jesús les dijo bien claro: la casa de mi Padre no debe convertirse en un mercado. En Marcos capítulo 11, versículo 15, encontramos nosotros nuevamente el suceso del que estamos hablando. Pero en Marcos se nos agrega una frase más. Y dice Marcos 11:15: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó, dice, a echar fuera a los que vendían y comprar en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y mira el versículo que sigue, verso 16: y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Oiga, hermano, fíjese los detalles que se agregan. No solamente se había convertido en un mercado, sino que también la gente ya había tomado ese lugar como un atajo para pasar de un lado de la ciudad hacia el otro lado de la ciudad, como yendo al monte de los olivos. Por eso es importante que vayamos a Israel, para que usted me entienda lo que estoy hablando ahorita. Cuando usted va a Jerusalén, usted se da cuenta que en el centro
estaba la explanada del templo de donde estamos hablando, que habían puesto todos los animales, y de aquel lado, digámoslo así, está el monte de los olivos, y para este lado está el resto de la ciudad antigua de Jerusalén. Entonces la gente, ¿qué hacía? Bueno, ¿sabes qué? Queremos ir al monte de los olivos. Muy bien, en vez de dar la vuelta a todo lo que es el monte de Sión, en vez de dar la vuelta a todo lo que es el monte del templo, pues muy bien, ¿sabes qué? Pues pásale por aquí en el centro. Eso es lo que estaba sucediendo. Y yo sé que los que han ido a Jerusalén me están entendiendo, porque inmediatamente estoy hablando de eso e inmediatamente se nos dibuja en la mente esa explanada. ¿Recuerdan, hermanos? ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? La gente decía, bueno, ya no vamos a dar la vuelta, vamos a pasar por aquí. Entonces Jesús, mire, era tanto su celo que no solamente volcó las mesas de los cambistas, no solamente echó fuera a los animales y a todas las personas que estaban ahí comerciando, sino que Jesús también se pone en ese paso y dicen, ¿saben qué? Hey, momento, porque mi casa no es mercado y tampoco es un atajo. Estoy parafraseando esto, ¿sí? Porque dice, no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. En otras palabras, ya habían hecho otra carretera allí. ¿Te imaginas todo lo que pasaba por ahí? Imagínense nada más qué más pasaría. ¿Sí? Llevaban a lo mejor materiales de construcción, a lo mejor madera, a lo mejor algunos llevaban hasta esclavos para venderlos para el otro lado. ¿Qué tanta cosa no pasaría cerca de la casa de Dios? Y dice Jesús, no, señores, se equivocan. Mi casa no es un lugar de comercio, mi casa no es un lugar de tránsito, mi casa es llamada casa de oración. Por eso dice el versículo, les enseñaba diciendo, y les pregunta, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Fíjese, Jesús les estaba diciendo, oigan, ¿no han leído? ¿Acaso no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Y mira, Jesús aquí agrega una frase todavía más fuerte. En Juan dijo, mi casa no la conviertan en un mercado. Pero aquí Jesús agrega, o el Evangelio agrega la frase, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así que nuestro punto 3 en esta tarde sería que la casa de Dios no debe de convertirse en una cueva de ladrones. La casa de Dios no puede convertirse en una cueva de ladrones. Y yo sé que esta prédica la van a escuchar algunos en internet y también es para ustedes. Si tú estás en un ministerio donde tu ministerio se ha convertido en un mercadeo, si usted está en un ministerio donde su ministerio se ha convertido en una cueva de ladrones, levántese en el celo de Dios y repítale a su pastor, repítale a sus líderes, repítale a todos esos comerciantes, repítale a todos esos ladrones que han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, repítales la palabra de Jesús. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 24, que somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente.
No puedo yo permitir que alguien, como le dije al principio, me venda la salvación. No puedo permitir que alguien, como le dije al principio, me venda una bendición. No puedo permitir que alguien, como le dije al principio, me venda la prosperidad de Dios o un milagro o una sanidad. No, ¿por qué? Porque la Biblia dice bien claro que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por su gracia. Somos justificados gratuitamente por la gracia de Cristo Jesús. Amén. Justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, si hemos sido justificados gratuitamente por la gracia de Cristo, ¿por qué vamos a permitir que la gente utilice la gracia de Dios para su propio beneficio y mucha gente se lleve a sus bolsillos dinero de la necesidad de las personas? No se puede, hermanos, y no se debe. La gente que está haciendo esto, yo quiero decirle que se están arriesgando a una condenación eterna muy terrible de parte de nuestro Dios. ¿Sabes por qué? Porque no hay cosa oculta delante de la presencia de Dios. Ante Él vamos a dar cuenta de cada dólar, de cada peso, de cada manejo de dinero que caiga en nuestras manos. Y estoy hablando a los ministerios, incluyéndome a mí mismo. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 3 versículo 24 dice, hablando el apóstol Pablo: ¿cuál pues es mi galardón? ¿Cuál es mi recompensa? En otras palabras, y él dice que predicando el evangelio, escuche bien, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, que presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. El apóstol Pablo está diciendo claramente que el evangelio se tiene que predicar gratuitamente. Y él dice que lo iba a hacer para no abusar de su derecho en el evangelio. ¿Cuál es el derecho del que está hablando el apóstol Pablo? El derecho que dice que el obrero es digno de su salario. Y eso es cierto, porque ese es un derecho que Dios le ha dado a los siervos de él, que los que sirven al altar, dice la escritura, entonces del altar puedan comer. Que los que sirven al evangelio o predican el evangelio, entonces son dignos de su salario, y Dios les va a dar su salario. Dios les va a dar su provisión. Pero yo quiero decirle que algunos siervos están abusando de ese derecho. Y sabe que tristemente se lo digo, algunos se dan el lujo hasta de cobrar por predicar. Hemos querido nosotros invitar a algunas personas al campamento de jóvenes, a algunos cantantes por ahí que andan cantándole. Yo no sé a quién le están cantando entonces, pero uno de ellos se dio no sé cómo decirlo, la importancia o qué sé yo, de verdad, porque no sé por qué hacen estas cosas. Cuando lo invitamos y le dijimos: oye, quisieras venir a un campamento de jóvenes que estamos teniendo así y asado, ¿verdad? Y este hombre dijo: bueno, ¿y cuántos son? Porque si son más de 1000, yo voy, y si me dan tanto. Le dije: ¿qué? Pues quédate donde estás, le dije. Porque yo no me imagino a Jesucristo preguntando estas cosas. Imagínate a Jesucristo cuando vino Jairo y le dijo: maestro, mi hija está muriendo. ¿Te imaginas a Jesucristo diciéndole a Jairo: oye Jairo, a ver dime, ¿y cuánto? ¿Quieres que vaya a tu casa y todavía es una niña y dices que se está muriendo? No, hombre.
Imagínate, mi amado hermano, a uno de esos cantantitos que hoy en día hay ahí cantando y que son muy famosos y cosas así, se ponen sus moños, como decimos nosotros los mexicanos. ¿Cómo es posible si el mismo Hijo de Dios dejó su trono de gloria para venir a esta tierra? Él, siendo rico, se hizo pobre para venir, hermanos, a salvarnos. Y Él no dijo: ay, si me dan tanto yo voy. No, Él por amor a nosotros lo dejó todo para venir y vino a servirnos. Qué bueno que algunos aplauden, porque eso es digno de aplaudir. Eso es digno de aplaudirle a nuestro Dios. Los que no son dignos de aplaudir son la gente que habla como el que le acabo de mencionar. Porque esa gente lo único que está buscando es aplausos. Ah, si hay más de 1000, oh, está bien, porque me van a aplaudir. ¡Qué falsedad! ¿Qué es lo que quieren después? Agarrar y tomar la selfie ahí con una multitud. A ver, ¿listos? ¡Órale! Vean ante cuántas multitudes yo estoy aquí cantando, o yo estoy aquí hablando. No. Jesús, hermano, dice la Escritura que Él inclusive se alejaba de las multitudes. ¿Sabe? Por eso me gusta mucho que el Señor nos ha llevado a predicar a algunos lugares donde, honestamente le digo, en vez de recibir, vamos a dar. Yo le digo a algunas personas: ¿vas conmigo a Cuba? Sí. Ok, pero te quiero decir que tienes que pagar todo y no va a haber ofrenda. Sí, hermanito, tienes que pagar tu boleto ida y vuelta, tienes que pagar esto, tienes que pagar el otro, y todavía tenemos que ir a dar. Y entonces la gente dice: ay, pues, híjole, no sé. ¿Por qué? Porque la iglesia está perdiendo el celo de Dios por las cosas de Dios. Porque hay personas que están abusando del evangelio, están abusando del derecho. Y yo estoy de acuerdo, amado hermano, porque nosotros mismos, escúcheme bien, nosotros mismos vivimos de lo que Dios nos da a través de nuestro servicio predicando la palabra. Pero mire, que Dios nos libre de abusar de ese derecho. Que Dios nos libre de abusar de ese derecho. ¿Sí? Que nos libre el Señor. El Señor nos ha enriquecido, y se lo quiero decir. Cuando digo que nos ha enriquecido, estoy diciendo que ahora yo tengo más bendiciones de las que tenía hace 20 años que llegué a este país. Pero ¿sabe por qué ha sido? Porque hemos sido obedientes a la palabra y la visión de Dios. Y porque han sido cosas que Él nos las ha dado y a nadie se las hemos demandado a cambio de un milagro, o a cambio de una bendición, o a cambio de una mentira. A nadie le hemos defraudado diciendo: dame esto y entonces yo oro por ti para bendecirte. Nada de eso. Al contrario, hay gente que a veces viene, nos saluda, el Espíritu Santo de Dios les mueve, y cuando nos saluda nos pone en la mano una ofrenda especial o algún regalo o alguna cosa. Y ¿sabe qué? Eso se llama la provisión de Dios. Pero es muy distinto a decir: ok, yo voy. ¿Cuántos hay? Si hay más de 1000 voy. Y si me dan tanto dinero voy. Y con tanto hotel de 3, de 5 estrellas, entonces yo voy, y que me recojan en el aeropuerto. Y por favor que sea en una suburban amplia, porque necesito yo descansar. ¿Te imaginas a Jesús cuando iba a entrar a Jerusalén? Hey, no me traigan un burro, Quiero que me traigan el carruaje mejor que haya en Jerusalén, porque yo soy el Rey de Reyes. Hermanos, Él sí tenía razón. ¿Estás oyendo? Él sí tenía razón. Sin embargo, se humilló. ¿Quiénes somos nosotros, por favor? ¿Quiénes somos nosotros? Mire, hace unos días atrás yo miré una foto allí en internet de un evento en Acapulco. Quiero que la pongas, por favor. Gracias.
Centro Internacional en Acapulco, Salón Teotihuacán. Ponen el nombre de la agrupación que va a estar allí, ¿verdad? Y como esto fue público, yo lo puedo decir público también. Barak, una publicación de un grupo que canta muy bonito. Son personas que han escrito cantos muy hermosos, ¿verdad? Pero escúcheme bien, le voy a decir una realidad aquí. Este evento fue el sábado 5 de mayo en Acapulco. Pero mire los comerciantes cómo se meten en las cosas de Dios. A veces no tanto es la culpa del grupo. A veces no tanto es la culpa de los pastores. A veces sabe de quién es la culpa, de que los comerciantes que ven que a la iglesia le gustan los conciertos. Hay gente que se mete a las iglesias solamente para hacer comercio. Y llegan con los pastores y le dices: oye, pastor, ¿qué te parece? Yo sé que en tu iglesia les gustan los conciertos, y si te rento yo el centro de convenciones de aquí de Acapulco, hacemos un concierto con Barak y yo los traigo y pago los gastos, y tú nada más te encargas de promocionar. ¿Cómo la ves? Y ¿sabes qué, hermano? Aquí caemos a veces los pastores en esa trampa. Los pastores con el deseo de que venga un grupo de bendición para traer un concierto de bendición a nuestra congregación, y los pastores con el deseo de que va a ser una noche gloriosa, una noche de alabanza, una noche de exaltación. Los pastores muchas veces dicen: sí, vamos a hacerlo. Pero ¿sabes qué? Detrás de ello hay organizadores que no están pensando en adorar al Señor. Hay organizadores que no están pensando en las almas que van a ser salvas. Hay organizadores que no están pensando en darle gloria a Dios. Hay organizadores, hay empresarios que lo único que están pensando es hacer lo que hacían los cambistas y los mercaderes en el tiempo de Jesús: hacer dinero. Por eso usted ve hasta abajo: Producciones Samac. Le aseguro que esa es otra compañía que se encargó de organizar todo este evento. Ahora, mire lo triste, me dolió en el corazón mirar esto. Preventa. Eso es una estrategia de mercadeo. Esa es una estrategia de mercadeo. Los que conocemos de finanzas, de economía, sabes que ese es un gancho para decirle a la gente: órale, tienes que entrarle pronto, porque así la gente sabe que tiene su dinero asegurado y que el concierto no se va a cancelar. Preventa del 15 de febrero al 15 de marzo de 2018. Y mire, por favor, el escenario lo ponen ahí. Hasta se tardaron el tiempo de hacer esa foto donde ponen el escenario, y los que están más cerca del escenario tienen un costo más grande, los que están en medio tienen otro costo, y los que están hasta atrás tienen otro costo. Costo regular y costo regular. Los que están cerca del escenario o cerca de Barak son los VIP. Wow. ¿Te imaginas? Si quieres ser VIP, en preventa 300, porque el costo regular es 400. Ahora, si no te alcanza la lana para ser VIP, entonces en medio, preventa 250, porque el costo regular es 300. Pero si dices: no, yo soy un pobrecito y con trabajos allí la llevo y a veces no tengo ni chamba ni nada. Pero si quieres venir, no importa, preventa 150 hasta allá atrás, porque el costo es 200. Hermano, yo dije: Señor, no es posible que esto esté pasando. ¿Te imaginas que aquí en la iglesia hiciéramos esto? Pregunto yo. A ver, los del frente, VIP. Bueno, sin cobrar VIP no hay ni uno. Usted va a decir: bueno, pues es que ¿quién quiere estar cerca del pastor Jorge? Ni canta, ni danza, ni baila, ni dice nada, con trabajos predica. Pero ¿sabe qué?
a la iglesia también le gusta el circo y teatro. Eso es triste. Los emperadores romanos, cuando querían calmar al pueblo, porque el pueblo ya se les quería rebelar en armas, ¿sabe lo que hacían los emperadores romanos? Inmediatamente traían circo y teatro. Órale, todos al Coliseo romano, los gladiadores, y vamos a echar a los leones a los cristianos y todo. Y se le olvidaba al pueblo el yugo con que lo estaban oprimiendo. Por favor, esto no puede ser posible, amado hermano, porque lo único que estamos nosotros viendo con esto es las palabras de Jesús. No hagan de mi casa una casa de mercado. No hagan de mi casa una cueva de ladrones. ¿A quién se le ocurre poner clases en la casa o en un evento cristiano? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién? Solamente a los comerciantes, solamente a la gente que no tiene realmente el temor de Dios, solamente a la gente que ha perdido el celo por las cosas buenas. Ahora te voy a decir algo, hermano. Yo estoy de acuerdo en que los eventos grandes tienen un costo muy grande, y más cuando se renta, por ejemplo, un estadio o se renta un lugar así como el Salón Internacional de Acapulco, el de convenciones. Tiene un costo muy grande. Yo estoy de acuerdo en eso, porque hay que pagarlo. Y de alguna manera tiene que salir. Pero escúcheme bien, lo que yo no estoy de acuerdo es poner en clases a las personas. Y tampoco estoy de acuerdo en tratar de cobrar cuando a veces ni siquiera se rentó un local. Hay iglesias que no rentan un local para hacer un concierto. Lo único que hacen es llamarle al grupo: hey, ven, danos este concierto. Pero la iglesia tiene el local, tiene las luces, tiene los instrumentos, tiene todo. Entonces escúchame bien, cuando un equipo de alabanza, que yo no voy a criticar al grupo de alabanza, porque a veces no tanto es la agrupación, a veces el problema está atrás, en la gente que organiza esos eventos. El grupo de alabanza le dice: ok, pastor, vamos, no hay problema, denos nuestros gastos de avión, etcétera, lo que tenga que darnos, y una ofrenda está bien. Entonces el pastor dice: bueno, adelante, no hay ningún problema, yo los traigo, los tengo en mi templo, no tengo que rentar local, no tengo que rentar instrumentos, no tengo que rentar luces, no tengo que rentar sonido, todo lo tengo. Le digo a la gente que pague $30, y como la gente le gusta el circo y teatro, cuando les diga que va a venir fulano de tal o sutano de tal, entonces toda la gente: ¡ah! ¡Vamos! ¿Vamos, Chonita? ¿Vas a ir? Y escúchame bien, iglesia, caemos en el juego de estos comerciantes. De verdad se lo digo, caemos en el juego de esos comerciantes. Y me da pena por los que caemos en el juego de esos comerciantes. ¿Sabes por qué? Porque un concierto es para adorar al Señor, y nunca se ha cobrado para adorar al Señor. Si alguien, y no estoy diciendo que va a ser así, si alguien debería de cobrar, sería los que nos predican. Pero no va a ser así. ¿Por qué? Porque el concierto, la alabanza es para el Señor. La palabra la necesitamos nosotros. Pero escúchame bien, ni los que predicamos, ni los que cantan al Señor debemos hacerlo por ganancia deshonesta. La otra vez una iglesia americana de aquí de la ciudad, ¿verdad? Muy grande, y nosotros la sabemos. Trajo un cantante cristiano muy reconocido en el ambiente de inglés.
Yo he estado en esa iglesia, hermanos, en ese templo. Es un templo de millones de dólares. Tienen equipo de millones de dólares, equipo de sonido, de luces de millones de dólares. Lo tienen todo. Entonces, cuando vino este hermano a cantar, ellos se dieron el lujo de pedir $40. Hicieron dos conciertos, $40 o $30, no me acuerdo. 2 conciertos. Le caben a ese templo cerca o más de 5,000 personas. 5,000 a $40. 5 por 4. ¿Ah? 5 por 4, ¿cuánto? A ver, los que son matemáticos, ¿cuánto generó este concierto por noche? Fueron 2 noches. Matemáticos. $20,000. No. Son 5,000 personas. Si pagaran de $1 serían $5,000. Si pagaran de 4 serían 20,000. Pero estamos hablando que pagaron de $40. Entonces estamos hablando de ¿cuánto? $200,000 por concierto. Fueron 2 conciertos. ¿Cuánto reunimos en esa noche? $400,000. Y yo pregunto, ¿y qué se hizo con $400,000? ¿Sabe qué? La iglesia así fue, aleluya, gloria a Dios, estoy tocando el cielo y no sé qué. ¿Sabe por qué? Porque cuando vienen los cantantes famosos, hasta la gente danza. ¿Se ha dado cuenta de eso? Viene un famoso y todo el mundo, como en el cielo, y hasta se deshacen y quieren estar acá al frente y todo aquello. En su grupo de alabanza de su iglesia, ni se mueven, están como palos ahí. Pregunto yo, amados hermanos, entonces ¿es otro Dios al que le cantamos nosotros o cuál es el problema? Permítame hablarle así, ¿sabe por qué? Porque me lleno de celo cuando veo estas cosas también. Y no tiene que faltar ese celo de Dios en nuestros corazones. Yo creo que Dios se llena de celo cuando ve que su iglesia está permitiendo estas cosas. ¿Sabes qué, amado? Te quiero exhortar, cuando veas estas cosas, ni se te ocurra apoyar. Porque lo único que tú estás haciendo, no estás apoyando realmente el evangelio. Estás apoyando a empresarios que detrás de eso se están llenando los bolsillos de dinero. ¿A costa de quién? De que a los hermanitos les gustan los conciertos cristianos. Por eso me gusta mucho lo que nuestros pastores nos han enseñado. Ellos han invitado a muchos cristianos, a muchos cantantes reconocidos en el mundo de fe. Acabamos de estar en México y han estado cantantes cristianos reconocidos. Y a ninguno de nosotros en la entrada se nos dijo, te va a costar tanto estar aquí. Y mucho menos se nos dijo, si quieres estar al frente, es VIP y te va a costar más. No, mi amado hermano. Todos teníamos la oportunidad, si queríamos, de sacarnos una foto con algunos de estos hermanos reconocidos, ¿verdad? Sin ningún problema. Y nadie decía, ok, te cuesta tanto la foto. ¿Sabes por qué? Porque hay en lugares hasta donde se han llegado a esos extremos. Si quieres conocer a fulanito de tal después del concierto en una sala VIP, entonces tienes que agregar tanto a tu entrada para que también te firme su nuevo proyecto que acaba de salir. A esas personas quisiera firmarles un trancazo en la cara. ¿Sí me explico? Porque eso fue lo que hizo Jesús. Tomó el azote y lo sacó a todos. Amado hermano, la Biblia, al ver estas cosas,
Como punto número 5, para ir terminando, me dice bien claro entonces que yo debo de tener cuidado con las ganancias deshonestas. De hecho, en Primera de Pedro, capítulo 5, la Biblia me dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y le dice a los siervos que estamos sirviendo: cuiden de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Sabes que el Nuevo Testamento, incluyendo esta cita que te acabo de leer, 5 ocasiones en el Nuevo Testamento se advierte a los siervos de Dios de tener cuidado sobre las ganancias deshonestas. 5 ocasiones. Primera de Pedro 5:2, Primera de Timoteo 3:3, Primera de Timoteo 3:8, Tito 1:7 y Tito 1:11. 5 ocasiones en el Nuevo Testamento está diciendo: si eres un siervo de Dios, apacienta la grey de Dios que está entre ustedes, cuida de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, y no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio. En otras palabras, ten cuidado con las ganancias deshonestas. Qué triste es ver que hay ministerios que venden el agua a veces y dicen: esta es un agua por la que hemos orado, y si tú te la pones allá en tu casa, nosotros te la vamos a enviar. Envíanos una ofrenda de $100, te vamos a enviar este aceite, te vamos a enviar esta agua, y cuando tú te pongas esta agua, este aceite, tú vas a sanar en el nombre de Jesús. Lo único que tienes que hacer es enviar tu ofrenda de $100. Siembra. Y está muy de moda la siembra, ¿verdad? Tengamos cuidado de esas ganancias deshonestas. La Biblia menciona ganancias deshonestas porque si hay ganancias deshonestas, significa que hay ganancias honestas también. En otras palabras, hay siervos de Dios que Dios los va a prosperar con ganancias honestas. Pero hay otros que se van a enriquecer con ganancias deshonestas. Dios nos libre de hacer un concierto cristiano pensando en el dinero que vamos a ganar. Es más, te quiero decir algo: la iglesia de hoy en día, y no estoy hablando de la nuestra, porque gracias a Dios estamos manteniendo el celo por las cosas buenas, y lo puedo decir con orgullo santo, pero hoy en día la iglesia ya no quiere invertir. La iglesia ya no quiere invertir. Muchas de las iglesias hoy en día dicen: ok, vamos a cobrar tanto para que entonces recuperemos lo gastado y entonces no tengamos ningún egreso. Bueno, si no hay ningún egreso, entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Queremos ganar las almas sin que nos cueste algo? No, hermanos, ganar las almas nos va a costar dinero, nos va a costar tiempo, nos va a costar lágrimas, nos va a costar esfuerzo, nos va a costar sudor, nos va a costar humillarnos. Pero eso fue lo que hizo Jesús. Si no estamos dispuestos a hacer esto, yo quiero decirte entonces que no somos parte de una iglesia gloriosa. Así que tengamos cuidado con las ganancias deshonestas. El Señor a nosotros, hermanos, se lo dije hace rato, nos ha enriquecido, y lo podemos decir con la frente en alto, y han sido ganancias, hermanos, que Dios ha puesto en nuestras manos, a veces de manera milagrosa. Estuve platicando con mi hermana, a veces no tenemos el tiempo de platicar, y le contaba los testimonios de cómo Dios nos ha prosperado aún en lo material. Yo veía que los ojos de mi hermana se llenaban de lágrimas al ver
la bendición de Jehová sobre nosotros. Yo le decía a mi hermana, tú sabes y eres testiga, y qué bueno que ella está aquí, que ni un centavo de la herencia de mi padre nosotros hemos tocado. Yo no he tocado ni un centavo aún de la herencia que mi padre me dejó para traerlo aquí a Estados Unidos. Todo lo que tenemos, lo tenemos por la provisión de Dios. El Señor siempre ha sido fiel y de maneras milagrosas Él nos da en abundancia. Me pasaría toda la tarde, toda la noche, hasta mañana, contándote un testimonio tras otro, tras otro, tras otro, de cómo Dios multiplica. Te voy a contar este rapidito, porque es importante que tu fe crezca. En tiempos de crisis tú tienes que aprender a dar. Porque cuando das en tiempos de crisis hay verdadera obediencia. Y ahí es donde Dios se glorifica y te va a dar en abundancia. Cuando estábamos con mi hija en el hospital, teníamos ya semanas en el hospital, nos quedaban en la cartera $104. Había llegado mi mamá, mi papá, mi suegro, mi suegra, y teníamos que comer los días que faltaban de estar en el hospital, que no sabíamos cuántos días faltaban, con $104. Esa vez, por haber estado mis suegros en el hospital, le dijimos a mis suegros, por favor quédense aquí, tenemos deseos de estar en la casa de Dios, vamos a ir a la casa de Dios. Fuimos a la casa de Dios, hermanos, para hacer el testimonio corto. El pastor Rafael Holland, que es nuestro pastor, dijo, aquí están los pastores Ávila de Tyler, su niña ha estado en el hospital enferma de cáncer, pero hemos estado orando por esa niña y creemos que Dios la va a levantar. Y la iglesia aplaudió y dijeron, amén, gloria a Dios. Entonces el pastor continuó con el servicio y dijo, bueno, vamos a ofrendar y vamos a seguir adelante con las alabanzas, etcétera, etcétera. Cuando iba a pedir la ofrenda, el pastor, yo recuerdo que tomé mi cartera y dije, Señor, tengo $104. No voy a dar $4 porque a veces nos da vergüenza dejar $4 a un mesero. ¿Sí o no? Y más si el mesero se portó a la altura. Bueno, a mí me da vergüenza, pues, no sé si a usted. Pero dije, Dios no es mi mesero, es mi Señor. No le voy a dar 4. Y yo dije, bueno, pues tengo el de a 100, porque era un billete de a 100. Entonces dije, bueno, si echo el de a 100, ya no comemos. Porque somos 4 nosotros y Jordán 5. Ni siquiera una McChicken para cada uno. Entonces me formé un plan B. Somos bien buenos para formarnos nuestros plan B. Señor, no te voy a dar esta semana, pero para la próxima me pongo al corriente. Y llega la próxima. Y para la otra, Señor. Ahora sí, para la otra. Y nos falta fe. Hay que ser sinceros. Te falta fe, te falta obediencia. Por eso estás como estás. Y de hecho, dentro de 8 días te voy a predicar acerca de lo que es vivir en abundancia, de acuerdo al Señor. Y no faltes, de verdad no faltes. Esa palabra te va a ayudar mucho, va a cambiar mucho tu manera de vivir y de pensar. Pero escúchame bien. Yo estaba ahí, me hice mi plan B y me dije en mi mente, le voy a decir a Lugier que me lo cambie. Que tome tanto y que me traiga el cambio. Ese era ya mi plan. Ajá. ¿Qué pasó? Bueno, ya cuando iba yo a pasar al frente a darle el dinero a Lugier, el Espíritu Santo me habló. Y qué bueno, porque el Espíritu Santo de Dios habla. Aunque a veces no nos gusta lo que nos dice. Y el Espíritu Santo me dice, ¿sabes qué? Echa el de a 100.
A veces queremos reprender al diablo, ¿verdad? Vete de aquí, Satanás. Pero no era Satanás, era el Espíritu Santo de Dios que me estaba diciendo, echa el de a 100. ¿Estaba probando qué? Pero escucha bien, nadie me estaba vendiendo un milagro. Nadie me estaba diciendo, si pones el de a 100, el milagro de tu hija se va a dar. Nadie me lo estaba vendiendo. Era Dios que me estaba probando mi obediencia, mi fe. Entonces yo dije, ok, Señor, eres tú. Quiero ser obediente, quiero creer en ti. Nunca me has dejado, no creo que me vas a dejar en esta. Así que, ¿me ayudas, Horacio? ¿Juntas? Aquí va. Puse el de a 100 y me regresé a mi asiento. Me fui a mi asiento. En cuanto llego a mi asiento, llegan personas por atrás de mí, me tocan la espalda y me dicen, pastor, estamos orando por usted. Una bendición tenerle aquí con nosotros. Que Dios le bendiga. Me dan la mano y cuando le doy la mano siento un billete, ¿verdad? Y yo le digo, hermano, ay, gracias. Dice, esto es para usted, que Dios le bendiga. Entonces abro la mano y alcanzo a ver que era un billete de a 100. Aún no termino casi de hablar con este, cuando llega otro y lo mismo, ¿verdad? Hermano, que Dios le bendiga. Otro billete de a 100. Llegó otro, que Dios le bendiga. Otro billete de a 100. Y otro, y otro, y otro. Eran varias las personas que se acercaron en ese momento, que después se tuvieron que acercar con mi esposa a darle billetes a ella también. Instantáneamente la provisión de Dios se dejó ver. Y eso se llama una ganancia honesta. Eso nos ha pasado como no tienes idea. Por eso Jesús termina esta exhortación a su iglesia y les dice que su casa es la casa de Dios y que su casa es la casa de oración. Ponte de pie, por favor. Mi casa será llamada casa de oración. Te digo una cosa, hoy en día en las iglesias, la reunión que menos se menciona es la reunión de oración. Conciertos sobran. Cantantes sobran. Guerreros de oración se están extinguiendo. Dile a la gente, va a haber un concierto con fulano o la banda sutana y te va a costar $30. Y la gente hasta los compra en preventa y hasta VIP. Dile a la gente que va a haber una reunión o velada de oración y a todo el mundo le salen pretextos. No puedo llegar, pastor, porque así, esto acá, el otro allá. ¿Qué sería si las reuniones de oración se cobraran VIP? ¿Qué sería si las reuniones de oración se cobrara por llegar? La iglesia estaría muerta, amado hermano. Pero gracias a Dios que a mí nadie me puede cobrar por platicar con mi Padre Celestial. Sabes que una reunión de oración es mucho mejor que un concierto de alabanza. ¿Por qué te digo esto? No estoy despreciando la alabanza, no.
Es muy bonita la alabanza y gloria a Dios por la alabanza. Pero en la alabanza nosotros le cantamos a Él y a Él le agrada que le cantemos. Pero hoy en día creo que el Señor quiere que nosotros le escuchemos más a Él. Porque por la iglesia no escucharle a Él, la iglesia está perdiendo el celo por su presencia, el celo por las buenas obras. Por eso, amado hermano, tienes el privilegio y la libertad de hablar con tu Padre y que Él te hable en este lugar sin que nadie te cobre, porque este lugar no es un mercado, no es una cueva de ladrones. Este lugar es la casa de Dios y es un lugar de oración, de salvación y de restauración. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios por su casa.